con el mensaje que va en coordinación en los primeros 10 capítulos en el Evangelio de Juan, y hemos llegado a este capítulo donde nos habla de una parábola y de una alegoría que está dirigido en dos partes. La primera parte es la parte del liderazgo y la segunda parte es la parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, en esta ocasión, el título se llama Jesús el buen pastor. Jesús el buen pastor. Y para entender este tema, permítame dar una introducción que más bien es una transición entre los capítulos 8, 9 y 10, ya que lo que está a punto de ocurrir es una todavía continuación del diálogo entre los líderes judaicos y Jesús, a causa de un milagro que fue cuando Jesús abrió los ojos de un ciego de nacimiento. Entonces, en esta ocasión ya exploramos el tema de la luz y las tinieblas. Ahora viene la comparación contrastada entre el pastor y las ovejas. ¿Por qué? Porque en el pueblo judío, los reyes que Dios estableció y también sus profetas eran vistos como pastores que dirigían al pueblo de Dios. Para nosotros es importante ver estos aspectos porque Israel siempre tuvo un privilegio sobre el resto del mundo, y es que Israel fue ese rebaño del Señor, predilecto, escogido, y sus descendientes de nacimiento ya eran escogidos, mientras que nosotros todavía en esta parte del Evangelio de Juan, nosotros no éramos parte de esta promesa. Nosotros no aparecíamos en escena. La promesa no era para nosotros, o al menos ese fue el entendimiento de la gente en estos tiempos. Entonces Jesús comenzó un sermón dirigido a los líderes religiosos, un sermón que era extremadamente familiar, donde se mencionan varios factores como el buen pastor, el redil, las ovejas, una serie de cosas que para nosotros son aledañas, para nosotros son extrañas, porque hasta donde yo sé, nadie en esta congregación es pastor de ovejas o de cabras o de animales. Nosotros a lo más cercano que tenemos es tener mascotas, es lo más cercano. Entonces, esta ilustración hay que desmenuzarla para entenderla mejor. Por ejemplo, un redil donde estaban las ovejas. Nosotros quizás, si pasamos cerca de aquí de Diqueo, ¿verdad? Como algunos ya me conocen, que a Diqueo le llamo Piguilandia, porque hay muchos ranchos. Hay ranchos y usted pasa por la carretera y ve los rediles, pero son cercas hechas de dos maderas, ¿verdad? De 2x4, y va a lo largo de la carretera, o quizás 3 alambres, y eso es lo que son las bardas. Bueno, en el tiempo de Jesús y en la tierra de Palestina era más bien como una cerca que dentro de esta cerca metían las ovejas, y muchas de las veces, para economizar y todo eso, ¿verdad?, diferentes pastores o diferentes dueños de ovejas llevaban a estas ovejas de diferentes dueños en un mismo redil.
Esta es la escena donde se desarrolla esta historia, algo bastante familiar para ellos, pero es extraño para nosotros. Pero vamos a tratar de hacer la conexión entre aquellos tiempos y nuestros tiempos, entre aquella cultura y la nuestra. Comenzando en el capítulo 10 del 1 en adelante hasta el 21, voy a estar para los que quieran acompañarme en la lectura. Y lo que estoy haciendo, ya que el tramo es bastante larguito, lo dividí por secciones en lugar de versículos por secciones. La primera sección dice de esta forma: de cierto les digo, que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra puerta, ese es ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera, y cuando saca fuera todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, pero al extraño jamás seguirán, más bien huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. En este pasaje, regresando al tema del buen pastor, Jesús comienza a dar una alegoría con una mezcla de parábolas. Una alegoría con una mezcla de parábolas. Una parábola tiene la intención de enseñar una verdad. Una verdad que es como si tuviera dos caras, porque la primera cara es como obscuridad, como algo oculto, y la otra cara es como una plena verdad. Lo que quiere decir es que una parábola esconderá la verdad a los que no quieren escuchar la verdad, mientras que al mismo tiempo enseña y presenta la verdad para aquellos que están en búsqueda de la verdad. Eso es el propósito principal de las parábolas. Y en este caso usa una serie de parábolas como el redil, como el ladrón, el pastor, el portero, la puerta de las ovejas y el buen pastor. En los primeros 6 versículos, Jesús está hablándoles a los líderes y ellos no comprendieron esta alegoría. Por eso es que Jesús ahora comienza a expandir y a darle una aplicación directa a la enseñanza. Para enseñar esta verdad profunda, Jesús entonces está utilizando una ilustración simbólica, una figura literaria que lleva al propósito de enseñar esa verdad. La puerta, comenzando con la puerta. La puerta, usted ve en pantalla cómo luciría un redil en los tiempos de Jesús, y que incluso hasta nuestros días no ha cambiado. En los países orientales, muchas veces en nuestros países de origen. Esta puerta podríamos darle una aplicación directa a nuestros días como el llamamiento directo de Dios hacia sus ministros. Si mencionaba que en los tiempos del Antiguo Testamento y en el Nuevo, los reyes y los profetas eran los pastores que dirigían al pueblo de Dios. En nuestros días son los líderes de las iglesias, en este caso literalmente los pastores. Entonces la puerta podríamos decir que es el llamamiento y nombramiento de aquellos que son llamados a dirigir al pueblo de Dios. A los judíos, ellos clamaban ser los originales y los únicos, aquellos que su llamamiento descendía o prescindía más bien desde los tiempos de Aarón, el hermano de Moisés. Pero en nuestros días la metodología es algo distinto. La ordenación, que es el proceso por el cual pasa un nuevo ministro,
Son llamados por la iglesia local o por los líderes o por el concilio. Mas vimos que Jesús estaba hablando esto con el propósito de enseñar una verdad, y es que esta verdad estaba denotando que muchos de los descendientes de Aarón en algún momento u otro se corrompieron y perdieron la dirección, y que de la misma forma, aún hasta nuestros días, no por el hecho de que un ministro sea ordenado oficialmente por una asamblea, tampoco no siempre tienen el verdadero llamado de Dios para dirigir sus ovejas, para cuidarlas, y por lo tanto no es considerado un verdadero pastor. Entonces, cuando Jesús alude a la frase "yo soy la puerta", es como si nos recordara en 4 capítulos posteriores cuando dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Jesús dice: yo soy la puerta, yo soy el único camino a la vida, el único camino al cielo. Por lo tanto, podemos decir que un verdadero ministro es aquel que lleva a todo hombre y mujer al camino de Jesús. No hay de otra. No hay otro nombre dado bajo el cielo bajo cual el hombre, el ser humano, pueda ser salvo, sino es que el nombre de Jesús. Ahora, cuando alude aquellos buenos pastores, pero al mismo tiempo está asentando que también hay falsos pastores. De hecho, algunos comentaristas creen que cuando Juan escribía este pasaje, tenía en mente, por ejemplo, Ezequiel 34, todo un capítulo que habla de los falsos pastores, aquellos pastores que se comían sus propias ovejas, que las sacrificaban. Claro que en nuestros días, a veces por la internet, si las personas que buscan temas o cuestiones con referente a lo espiritual, a veces se va a ver más cosas malas y negativas de los líderes de la iglesia. Puede poner los 10 pastores más ricos del mundo, los 10 herejes más grandes del mundo, o cosas con connotación negativa, y va a encontrar un montón de videos, porque ese es el trabajo de Satanás y aquellos que están interesados más en estas cosas. Entonces, definitivamente en nuestros días la falsedad está por todas partes. Y en esta sección podemos ver 3 diferentes clases de pastores falsos. Primero, hace mención del ladrón. Segundo, el salteador. Y tercero, el extraño. Los primeros 2 no usaban la puerta, mientras que el tercero se disfraza, engaña. ¿Verdad que se ve chistoso la imagen que está en pantalla? Pero ¿podemos distinguir un falso de un verdadero? En realidad es que la mayor parte del tiempo el pueblo no lo distingue, porque cualquier persona que habla con elocuencia, cualquier persona que hace vibrar los tímpanos del oído, a veces los consideramos líderes, nuestros pastores, les llamamos mentores espirituales. Aprendemos de ellos, pero no todos nos dirigen a Cristo. Por eso, cuando nosotros hablamos o escuchamos al expositor de la palabra, si de verdad es un siervo de Dios, todo siervo de Dios nos va a dirigir, va a apuntar en la dirección del Salvador del mundo, Cristo Jesús. Si una persona se vanagloria, si una persona nos lleva en otras direcciones, en otras enseñanzas, en otros programas, en lo que sea,
La dirección debe de ser Jesús y el redil es la palabra de Dios, que en realidad la palabra es Jesús. La palabra para nosotros representa el perímetro de los límites entre el bien y el mal. Entonces en el versículo 6 continúa diciendo la palabra: Jesús les dijo esta figura, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les habló de nuevo: de cierto les digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a robar, a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El verdadero sentido de la puerta es Cristo. Cristo es la puerta. Y el verdadero pastor de almas es aquel que entra por medio del ministerio de Cristo y que nos dirige a Él, que glorifica con sus enseñanzas, su estilo de vida, con todo a Cristo. Su doctrina es de Cristo y estamos siguiendo los pasos de Cristo. Es aquel que lleva a hombres y mujeres a Cristo. Pero aquí alarde a los tres diferentes tipos de falsos pastores, líderes religiosos, en este caso los líderes de su tiempo. Por eso el capítulo 10 está directamente relacionado con el 9 y con el 8. Aquellos a los cuales hace mención de aquellos que vinieron antes de mí no son verdaderos. Y aquí hay muchas personas que pueden decir, pues, ¿de quién está hablando? Y empezamos a pensar. Si seguimos el contexto de esta enseñanza, precede hasta 2 capítulos anteriores. Y dentro de ese contexto, Jesús está aludiendo a los fariseos, a los escribas, como aquellos falsos profetas, como aquellos falsos pastores, que no eran más que religiosos explotando a las ovejas y maltratándolas, agregándole cargas que ni ellos mismos cargaban. Cuando Él dice, yo soy la puerta, podemos imaginar la puerta. ¿Qué es la puerta? La puerta, en todas partes hay puerta. Aquí en el santuario tenemos diferentes puertas. En nuestra casa, cada cuarto está separado por puertas, e incluso para entrar a la casa hay una puerta. Porque esa puerta nos puede abrir la oportunidad a un nuevo mundo, a una nueva experiencia, a una nueva realidad. La misma puerta también separa 2 realidades o 2 circunstancias. Mientras que a uno le puede abrir para nuevas oportunidades, a otro los encierra y los aísla del mundo. Esta es la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta. La puerta es la entrada a lugares, a sitios. Y Cristo es la puerta que nos da entrada a su iglesia. ¿Sabían eso? Cristo es la puerta que nos da entrada a su iglesia. Ahora, usted se preguntará, bueno, a veces a la iglesia llegan personas que ni cristianas son. Claro que sí. El edificio y aún la asamblea que somos nosotros, cualquier persona se puede adherir y se puede unir. Pero cuando hablamos, como ya hablamos en la serie de la iglesia está en 2 niveles. El nivel corporativo, que somos nosotros, tangibles, naturales, palpables, nos podemos ver,
pero está la parte espiritual, la parte celestial. Jesús es la puerta para formar parte, para entrar a su iglesia celestial, no a la corporativa. La puerta de entrada legítima, o es la entrada legítima a un lugar. Cristo es la única entrada legítima al reino de Dios. La puerta denota separación. Al abrir nos introduce a lo que está dentro de un cuarto, pero también nos separa de lo que está afuera. Fíjense lo que dice. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, entonces entramos al reino de Dios y salimos o somos separados del mundo. Entonces, cuando Jesús alude a ser la puerta, tomemos en cuenta todo esto, lo que significa siendo Jesús la puerta, y lo contrasta con el enemigo. En este caso aparecen 3 verbos para describir al enemigo, porque él hurta, mata y destruye. Creemos que Juan tenía en mente a Satanás cuando habla de estos verbos, porque Satanás viene a matar el amor y la fe de las personas, viene a destruir las vidas, el hogar, y si fuese posible, nuestra alma. Claro, él no tiene esa capacidad y mucho menos la autoridad. Por eso aquí podemos decir, entonces, ¿cómo es posible que si Dios, siendo bueno, permite que Satanás siga haciendo de las suyas? Bueno, es porque el mundo es perverso y aún Satanás trabaja para glorificar a Dios. Porque al que está por caer, Satanás es la herramienta perfecta para que aquel débil caiga. Aquel que será probado por su fe, aún Satanás probará la fe de aquel que dice tener fe. De una o de otra forma, Él nos ayuda a refinar nuestra propia fe y nuestro caminar con Dios. Versículo 11 en adelante dice: yo soy el buen pastor pone su vida por las ovejas, pero el asalariado, que no es el pastor, a quien no le pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Algunos de los pastores más renombrados en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, como Abel, los patriarcas, Moisés o incluso David, ellos conocían bien el oficio. Ellos eran también vistos como líderes. Entonces, tengamos presentes que los pastores judíos, ellos no apacentaban las ovejas para criarlas y matarlas y comérselas. Ese no era el propósito de los pastores judíos. Si ha dado caso, ellos ofrecían sus ovejas como sacrificio, como ofrenda agradable a Dios. Pero en términos generales, los pastores criaban ovejas como un sustento de vivir, porque las ovejas producen lana, producen leche, producen crías. Recordemos que todavía en los tiempos de Jesús se usaba mucho incluso el trueque. No era que sus carteras estaban llenas de ranas verdes, de dólares, porque todavía ni las carteras ni los dólares existían. Ellos intercambiaban ovejas por otros productos, por fruto de la tierra, por granos, por comida, por lo que fuera. Era una forma de intercambiar y prácticamente ganarse la vida.
Entonces, en toda la Biblia vemos ahora que Dios compara su pueblo con ovejas. Porque las ovejas, en primer lugar, son animales limpios, son indefensas, necesitan el cuidado de un pastor y muchas las veces son dadas a descarriarse. Con frecuencia hay que buscarlas y traerlas de regreso al carril. Las ovejas son pacíficas y útiles para su pastor. Pocas palabras, lo que la palabra de Dios dice, que las ovejas son torpes. Y también nosotros somos torpes. También los seres humanos somos torpes. ¿Han escuchado el dicho que dice que el burro no tropieza en la misma piedra 2 veces? Pero nosotros sí. Nosotros sí. ¿Cuántos de nosotros estábamos, incluso cuando estábamos en el mundo, no estoy diciendo ahorita, con una cerveza, escuchando las canciones de Chente, especialmente la que dice, me tropecé con la misma piedra? Nos engañan y volvemos a caer. Dejamos la adicción solamente para tomar otra adicción. Nos dice la palabra que perdonar es uno de los pecados más agravados. Y estamos en estos momentos sin perdonar a alguien. Porque somos ovejas que necesitamos el cuidado de un pastor. Me ha tocado ver personas que están fuera de la iglesia y aunque se consideran o se autodenominan como cristianos o cristianas, sus vidas están devastadas por los golpes de la vida, porque no hay quien sane sus heridas, no hay quien unja aceite. Entonces la oveja necesita de un pastor. Y sin embargo aquí nos dice que muchas las veces cuando Dios envió sus pastores, o los pastores se corrompieron, o los pastores nunca llegaron a su misión. Es como en nuestros días. En mi recorrido estuve en 2 seminarios y he estado en los seminarios por algunos 8 años. Y he visto muchos estudiantes, la mayoría adultos, no hay pocos pastores jóvenes. Y en los pocos pastores que hay, muchos no llegan a la misión, muchos se quedan en el camino. Porque el ser pastor es mucho trabajo, tiempo, incluso es una carrera. Los que tienen un bachillerato saben que se gasta $50,000, $70,000. El estudiar para pastorado es lo mismo. Pero los que trabajan en trabajos seculares saben que van a agarrar sus buenas ganancias cuando empiecen a trabajar. Pero los pastores, y especialmente en nuestra cultura latinoamericana, es lo opuesto. Por eso la cantidad de pastores que verdaderamente llegan a su llamado son pocos. Y sin embargo, fuera de ese llamado de Dios, se están levantando los falsos pastores, o los pastores que buscan la ganancia a través de las cosas espirituales. O sea, aquí la Biblia le llama pastores asalariados. El pastor asalariado no es en realidad el dueño de las ovejas. Tiene más que la actitud de un corazón errado, porque tiene la vocación, mas no el llamado.
Toma su oficio como una actitud mercantil, como un negocio. O sea, entre más números veamos en la congregación, mayores son las ganancias. Mas el buen pastor no ve los números, porque sabe que aun cuando hay una nevada, 6 pulgadas de nieve, y llegaron 2 ovejas, por 2 ovejas el pastor lleva a cabo la obra y la enseñanza. Que aún por el hecho de que la palabra nos lleva a enseñar temas que nadie quiere escuchar, y que en ciertos temas son fuertes, que hay ovejas que salen y no vuelven a regresar. Mas el buen pastor está más bien enfocado en el bienestar del corazón de aquellas ovejas. Porque a largo plazo las ovejas conocerán la voz, distinguirán la voz entre el verdadero pastor, su voz, sus enseñanzas, su redil, los parámetros bíblicos. Y esos cambios bendecirán a toda la familia. El buen pastor tiene cuidado de su eternidad, de la dirección que está implementando en la congregación. Mas el asalariado tiene solamente cuidado en ganar ganancias materiales. Entonces, nosotros debemos incluso de cuestionar si estamos en la congregación que estamos, ¿nos está llevando en la dirección de Cristo? ¿Se menciona el nombre de Cristo? ¿Se lee la palabra de Cristo? Preguntas que nos van a llevar si estamos con un líder correcto. Porque en el mundo espiritual, así como en la vida, cuando eres soltero, tú escoges tu pareja, y tu pareja prácticamente va a manifestar lo que va a ser de tu vida el resto de ella. Y de la misma forma, cada oveja que escoge a su pastor también denotará la dirección espiritual del resto de su vida. Y no siempre, no todos han sido llamados por Dios. Tampoco estoy diciendo que todos son falsos, pero debemos de meditar, porque el siervo, el ministro de Dios, debe de llevarte en los pasos de su maestro, Cristo. Ese es el propósito principal de todo buen pastor. El pastor asalariado no le importan las ovejas, no actúa como un pastor y abandona el rebaño cuando el peligro o cuando las fuertes presiones están al acecho. Mas aquí Jesucristo dice, el buen pastor muere por las ovejas. Bajo la antigua dispensación, o sea, bajo el antiguo pacto, las ovejas tenían que morir por su pastor. Las ovejas tenían que morir por su pastor. Pero en el nuevo pacto, ahora es el pastor que está dando su vida por las ovejas. Cristo. ¿No es eso maravilloso? Y no murió como un mártir, sino más bien como un sustituto. Porque el precio del pecado es la muerte. Y ese precio o esas consecuencias nos tocaría a nosotros pagarlas. Pero bendito Dios que dio un propicio a Jesús, el Cordero sin mancha, para morir en sustitución de tus consecuencias y las mías. Gloria a Dios por eso. En el Salmo 23 se da una descripción perfecta del buen pastor. Y lo leíamos en la lectura bíblica. Tenemos en pantalla una frase clave. Cuando nosotros nos refugiamos detrás del buen pastor, dice la promesa, nada me faltará. Todos los días de mi vida, nada me faltará. Entonces,
hazte una pregunta, planteate esta interrogativa. ¿Qué sientes que en tu vida te hace falta? Dinero, casa, un carro, un trabajo, salud, felicidad, un buen esposo aunque ya lo tengas, una buena esposa aunque ya la tengas. ¿Qué es lo que te hace falta en la vida? Para que entonces Jesús tome el lugar de esos vacíos. Nada me faltará. Semánticamente, gramáticamente, de cualquier lado que quieramos ver esa palabra, nada significa nada. O sea que Dios da provisión de nuestras necesidades. Eso me lleva a la última parte de este mensaje. ¿Qué hace el buen pastor? El buen pastor nos protege de los peligros, nos da provisión, alimentos, nos disciplina cuando estamos errados, nos dirige cuando vamos por mal camino, nos conoce por nombre, como lo decía anteriormente. Él tiene una relación estrecha, cercana e íntima con cada uno de nosotros. Da su vida por las ovejas y tiene un solo redil. Tiene un solo redil. Vamos a hablar un poquito de esto. Es que yo soy católico, yo soy bautista, yo soy pentecostés, yo soy de acá, yo soy de allá, justo como el apóstol Pablo decía. Unos dicen que yo soy de Apolos, otros que yo soy de Pablo, otros que yo soy de Cristo. ¿Acaso Apolo murió por ustedes? ¿Acaso la iglesia pentecostés nació en el día de Pentecostés? ¿O los bautistas? ¿O los católicos? O sea, todos claman exclusividad, como si dijeran: este es mi redil, este es mi redil, este es mi redil. Pero aquí la palabra de Dios nos está enseñando que Dios solamente tiene un redil, solamente tiene una iglesia. La división la causan los seres humanos, la división la causamos nosotros. Así como hasta el versículo 21 del capítulo 10 de Juan, todavía nosotros como gentiles, todavía nosotros como iglesia, no aparecemos aquí. Todavía no hemos nacido. Todavía todo esto que se está hablando son para los judíos que estaban creyendo en la promesa de Dios. Todavía estas promesas no comienzan a tomar efecto. Todo esto no es para nosotros, sino a continuación viene la promesa. Entonces, ¿por qué todavía el ser humano se vanagloria de decir: porque yo pertenezco a tal redil, soy mejor y somos los únicos? Nada de eso. El redil de Dios es solamente uno, y claramente dice: todo aquel que se brinca y que no entra por la puerta no es de Él, no es de Él. Las cosas claras y transparentes pasan a la luz del día, no en la oscuridad o a escondidas. El buen pastor, para saborear esta palabra de saber qué significa ser bueno, está en el Salmo 23, porque es amable, cuida, nos enseña lo moral, es bello, atractivo, simpático. Él es el que tiene cuidado de nosotros y nos conoce por nombres. Mientras aquí a lo mejor no falta quien entre nosotros, porque me llamaron Acacio, porque Pancracia, o mi nombre no me gusta, o lo pusieron, por ejemplo, uno de mis dos nombres es a causa de una persona que pues no me causa mucho orgullo decir.
lo que significa, el significado que tiene y la vida de esa persona. Pero así me llamaron. Sin embargo, aún en la promesa, dice en Apocalipsis que Dios tiene una piedrita con nuestro propio nombre. Y Él nos conoce por ese nombre. Somos tan especiales para Dios que Dios nos conoce a la perfección. Y aquí nosotros allá abrazando la almohada. Pero es que no me escuchas, Dios, no me conoces, no sabes el dolor que estoy sintiendo. He orado por tanto tiempo y parece que mis oraciones no pasan del techo. Nos sentimos solos. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Pero aquí nos está diciendo que el buen pastor tiene una relación estrecha e íntima. Regresando a la ilustración de el redil, muchas de las veces los pastores, diferentes pastores, llevaban a su grupo de ovejas a un redil. No todos tenían terrenos, no todos tenían dinero, o no todos tenían el tiempo de construir un redil. Entonces, en un mismo redil había diferentes grupos de ovejas. En la mañana, cuando llegaba el pastor, les silbaba. Los que tienen perros en especial, hasta desarrollamos un tono especial para llamar a las mascotas. Bueno, lo mismo que las ovejas. O no sé, cuni, 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 anchi, anchi, anchi. Yo no sé cómo tenían una canción o algo, un silbido. Y dice la palabra. Escuchan su voz y la conocen. Entonces cuando venía el llamado, no salían todas las ovejas, solamente las ovejas que pertenecían a ese pastor. Y es lo mismo. Aún en los momentos de agobio, toda oveja que desarrolla un corazón agudo a la voz de Cristo, conocerá la voz de Cristo. Conocerá que aún Cristo utiliza a otras personas, a la iglesia, puede utilizar animales, la naturaleza, problemas, para llamar tu atención. Cuando estás queriendo escuchar la voz del buen pastor. Amén. Y aquí también en esta parte se abra por primera vez la idea de la resurrección, porque el buen pastor da su vida por las ovejas y hace también énfasis a el séptimo dicho del gran yo soy. El gran yo soy, que es el nombre de Dios, aplicándolo en la persona de Jesús. En el versículo 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me es necesario traer, y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Al principio de su ministerio, nuestro Señor Jesús va por las ovejas perdidas de Israel. Pero ahora por primera vez en este evangelio, fíjense, después de 10 capítulos, por primera vez hace mención de nosotros, hace mención de la oveja, hace mención de la iglesia. También tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, cuando leemos estos pasajes, muchas veces no nos detenemos a pensar. En este entonces, los gentiles todavía no eran parte del pueblo de Dios. En este entonces, Jesús no estaba evangelizando a gentiles. Todavía
no había nacido Pablo, todavía era Saulo. Todavía era Cefas, no era Pedro. O sea, todavía estaban enfocados en la casa perdida de Israel, en los judíos. Pero aquí Jesucristo, por primera vez, tengo otras ovejas que no son de este redil. Ya está introduciendo la idea de los gentiles, la idea de la iglesia, que nosotros ya sabemos que es la iglesia. Pero en aquellos días, aún con estas palabras, ellos no lo entendieron. ¿Y cómo lo sé? Porque cuando manda llamar a Pedro a la casa del centurión, ya muchos años después, no quería. Tuvo que darle Dios literalmente una revelación. Y después de haber ido y regresado con una gran cosecha, el resto de los judíos casi lo querían crucificar. Porque los judíos no creían que los gentiles éramos parte del plan de Dios. Y aquí ya Cristo está hablando de este gran ministerio. Un ministerio que lo vemos en Pedro, en el caso del centurión, o en el caso ya de Pablo mandado a los lugares distantes para evangelizar a los gentiles. La puerta, esta puerta también sería puerta para nosotros, no solamente para los judíos. En el 19 dice: hubo entonces otra división entre los judíos a causa de estas palabras, y muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué la escucháis? Otros decían: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Podrá un endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Los enemigos de Jesús comenzaron a insultarlo y comenzaron a blasfemar al Hijo de Dios. La blasfemia siempre tiene su raíz en la incredulidad, como siempre hemos dicho. Aun cuando en nuestros días veamos las cosas, tenemos que examinarlas. Porque los falsos profetas, como les he mencionado en tiempos anteriores, pueden hablar del dinero, del oro, de la plata, pueden hablar incluso de milagros. Pero el propósito de cualquier milagro, el propósito de cualquier asunto sobrenatural es que ese milagro debe dirigirte en la dirección de Cristo. Cuando hay milagros, y en muchos lugares nunca abrieron este libro, nunca lo abrieron. Pueden decir que había pepitas de oro aquí en el libro, pero nunca leyeron ese libro. Todo milagro y todo asunto sobrenatural debe dirigir la iglesia a Cristo. Si no hay dirección, entonces debemos de cuestionar a tal profeta, pastor o líder. Nuestro Señor entonces siempre fue el motivo de división, tropiezo para algunos, causa de caída para muchos, tanto en Israel como en nuestros días. Veámoslo de esta forma. Cuando por primera vez tenemos que, por alguna razón u otra, confesar a nuestra familia que somos cristianos, y ahí inmediatamente se levantará una fricción. Porque es Jesús. Yo no vine a traer paz, sino a traer espada. Fueron sus palabras. Isaías lo profetizó. Entonces Jesús siempre será la muerte para algunos, la oscuridad para otros, pero vida para el resto. Nosotros vamos a tomar la decisión si somos ovejas de su prado, donde Él nos lleva, dice su palabra, a pastizales. Él nos da provisión, Él nos da y nos llena nuestras necesidades.
todo lo que está fuera de su redil no es de Dios. Su redil, la iglesia en nuestros días. La iglesia representa ese redil. La puerta sigue siendo Jesús. Y aunque ahora Él ha delegado su autoridad a los líderes de su redil, los líderes